Y hoy vamos a titularle a este tema Los pobres rudimentos. Los pobres rudimentos. Lo he titulado de la misma manera que la Biblia lo dice. Miren, queridos hermanos y queridos amigos, hay denominaciones que enseñan que para ser salvo usted debe guardar el sábado. Estos son los adventistas, los judíos, creo que también los judíos mesiánicos. Hay varias sectas que enseñan, hay varias denominaciones que enseñan que para que una persona pueda ser salva debe guardar el sábado, los 10 mandamientos, las fiestas judías, o simplemente deben cumplir con ciertos rituales y sacramentos. Esta palabra la usa mucho la Iglesia Católica, que ellos afirman que a través de sus sacramentos, entonces la persona puede ser justificada ante Dios. O sea, Jesucristo, más hay que cumplir con estos sacramentos o con estos rituales. Y yo hoy, por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios, les voy a enseñar sobre todas estas cosas y todos estos principios. Entonces, hay algunas denominaciones que van a los extremos y dicen que usted no debe comer ciertos alimentos, ya que el comerlo los hacen a usted impuros ante Dios. ¿Por qué? Porque ellos se están guiando por la ley que enseña el antiguo pacto. La palabra antiguo quiere decir que es anterior, pero Jesucristo vino y puso un nuevo pacto. Y Jesucristo lo puede hacer porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Muchos hermanos me preguntan, hermano Calixto, ¿qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es Jesucristo. Jesucristo hizo un nuevo pacto con su propio cuerpo, con su propia sangre, con su propia persona, sacrificándose él mismo por todos los hombres, por toda la raza humana. Ya usted no tiene que sacrificar animales para cubrir sus pecados. Ahora, hace 2000 años atrás, se hizo solo un sacrificio. Fue hecho por Jesucristo. Y esa sangre es más que poderosa para limpiar todos los pecados. Alabado sea el nombre de Dios por Jesucristo. La Biblia dice, Romanos, y vamos a Romanos. Romanos es un libro maravilloso. Este libro me tomó a mí como un año para estudiarlo. Pero fue poderoso, fue de mucha bendición, aprendí mucho. Un año porque lo estudié detalladamente, versículo por versículo. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto dice la palabra de Dios. En otras palabras, el reino de Dios no consiste en comida, bebida, ni en ningún tipo de religión externa, sino que consiste de 3 cosas, como está enseñando este versículo ahí:
Uno, justicia. ¿Qué significa justicia? Es una vida recta. 2, paz. Llevar una vida pacífica. Y 3, gozo, o sea, tener alegría. En eso consiste el haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. En eso consiste el Evangelio de Jesucristo. En eso consiste el reino de los cielos. En 3 cosas: justicia, paz y gozo. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea que si esto falta en su vida, es porque usted no está yendo por la dirección correcta. Y la dirección correcta tiene solo un nombre. No es religiones, no son denominaciones, no son rituales. Tiene un solo nombre, quien es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre y gloria sea su nombre. Entonces, cualquier hombre que tenga estas 3 cosas, la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, tiene también otras 3 grandes bendiciones, que es ser un siervo de Dios, ser aceptado por Dios, ser aprobado por los hombres. Y esto, hermanos, son solo ejemplos de los muchísimos que existen en las iglesias modernas de hoy día. La iglesia hebrea decía en el tiempo antiguo: si no te circuncidas y guardas la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Y con estas declaraciones estaban turbando a los hermanos que ya habían sido salvos al aceptar al Señor Jesucristo. Estas ataduras trató Satanás de introducirla en la iglesia apostólica. En los primeros años de la iglesia apostólica, Satanás trató de introducir esto. Y hoy sigue introduciéndola en la iglesia del Señor Jesucristo, y en muchas ha tenido mucho éxito, porque ha logrado atar a muchos creyentes con estas prácticas de las cuales estamos hablando, queridos hermanos. Entonces Pablo le enseñó a los Gálatas algo muy poderoso que también tiene vigencia para nosotros hoy día. Y él dijo en Gálatas 9, capítulo 4, versículo 9: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Escuche la pregunta que Pablo va a hacer ahora: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Así fue, por esto yo le puse a este tema de título Pobres Rudimentos, tomándolo prestado de la palabra de Dios. Y Pablo le pregunta, y repito de nuevo: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué son estos pobres rudimentos, queridos hermanos? Miren, la traducción NBI lo traduce de esta manera: principios ineficaces y sin valor. Y la traducción, la Nueva Biblia, dice: ¿cómo se les ocurre retroceder y volver a ser esclavos de esos poderes que no valen nada y no pueden hacer nada bueno por ustedes? ¿Qué son estos principios ineficaces y sin valor? ¿Qué son estos poderes que no valen nada? 1, y escuche bien esto: 1,
observar los sábados y días especiales de la ley. ¿Habrá denominaciones o religiones que hacen esto hoy día? 2. Observar los meses y lunas nuevas de la ley. 3. Observar los tiempos o ciertas épocas del año como las fiestas de Israel. Y 4. Observar los años, las expiaciones anuales, o sea, los ritos de sacrificios de animales, los años sabáticos y jubileos de Israel. Practicar todo esto pensando que nos da salvación, virtud o favor ante Dios, esclavizan al cristiano, esclavizan al creyente. Observar todo eso no tiene valor alguno para la salvación. Observar todo eso no influye para nada en la santificación o en dar algún tipo de favor ante Dios. Miren, hay muchos creyentes que viven esclavizados a todas estas prácticas, pensando ellos que los acercarán a Dios o que producen en sus vidas más espiritualidad. Es más, la iglesia moderna ha introducido la fiesta de las primicias a la iglesia del Nuevo Testamento, pero lo han hecho por los beneficios financieros que traen al practicar estas fiestas. Porque poder espiritual no poseen de ningún tipo, pero la iglesia la practica pensando de que de ese modo asegurarán su futuro financiero. Porque todo esto yo lo he oído desde los púlpitos. Y después, como es tan cautivante, como es tan seductivo, pues entonces yo he ido a las escrituras y empiezo a estudiar las escrituras para ver si todo esto que nos están predicando es cierto y es correcto. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo enseñó todo esto en las epístolas de nuestro querido hermano Pablo. Entonces ellos practican, la iglesia moderna practica todas estas cosas y le aseguran a los creyentes que si usted da toda la suma del dinero de su primera semana, pues usted estará asegurando su futuro financiero. Gloria sea el nombre de Dios. Miren, hermanos, la realidad es que detrás de la celebración de las fiestas de las primicias se esconden las avaricias de muchos de nuestros líderes modernos. Escuchen esto bien claro, hermanos, escuche esto. En el cristianismo hay muchos elementos que se han infiltrado para destruir a la iglesia. En el cristianismo hay ministros y creyentes que son discípulos del diablo. Han sido puestos ahí para reducir el evangelio a una mera falsa religión del mundo que no salva, ni bendice, ni santifica a nadie. Entienda esto, por favor. Miren, los judíos mesiánicos de hoy día viven ante Dios queriendo ser justificados por Cristo y por la ley a la misma vez. Pero escrito está, y yo se lo voy a probar con las escrituras. Escrito está, Romanos 3:20. Vamos a Romanos 3:20 y dice la escritura así. Por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, delante de Dios. Pues por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué está queriendo decir aquí? Que por nada que usted quiera guardar de la ley,
o hacer de la ley, usted será justificado delante de Dios. La ley fue puesta y fue escrita para revelar el pecado, para mostrarle a usted y mostrarme a mí qué tan pecadores somos y que necesitamos misericordia de Dios, porque por nuestros propios medios, por nuestras propias vías o por nuestra propia justicia es imposible. Es imposible reunir los requisitos para que Dios nos diga: ven, bendito, entra en el reino de los cielos. Todo tiene que ser a través de la obra de Jesucristo. Después en Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto implica ninguna obra, ninguna ley del Antiguo Testamento, ni ninguna obra propia suya, sino que el hombre es justificado por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo es que solamente el hombre es justificado, es que solamente el hombre es perdonado, es que solamente el hombre puede llegar a Dios. Y después Romanos 5:1 vuelve el apóstol Pablo y nos dice, y yo le estoy dando nada más que 3 versículos bíblicos, pero la Biblia está llena de ellos, alrededor de ella. 5:1 dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación solo a través de la fe. De la única manera que podemos tener paz con Dios es a través de la fe. De la única manera que podemos tener vida es a través de la fe en Jesucristo. Es como único Dios implanta su vida en nosotros. Porque el hombre vive muerto, el hombre está separado de Dios, el hombre no tiene vida en sí, pero cuando acepta a Cristo Jesús, cuando pone su fe en Cristo Jesús, Dios le da vida al hombre para que pueda vivir para Él. Alabado sea su nombre por siempre. ¿Entienden el punto? Estos son bases que yo estoy poniendo para que usted pueda entender el resto del tema, que va a estar poderoso. Porque voy a tocar puntos y temas y cosas que le enseñarán a usted poderosamente sobre la palabra de Dios. Miren, siempre han existido los Gálatas, tanto en el pasado como en el presente. Los Gálatas era un grupo de cristianos que habían sido salvos bajo el ministerio de Pablo, pero más adelante fueron atacados por Satanás por medio de judíos convertidos al cristianismo, para que abandonaran la pureza y la libertad del evangelio de Jesucristo. ¿Cómo? Mezclando la salvación por fe en Cristo con la ley y las obras y los ritos y las ceremonias. Estos judíos pensaban que estando en Jesucristo tenían que practicar también todas las otras cosas. Ellos decían, es necesario cumplir la ley y los ritos para ser salvos. O sea que Cristo no era suficiente para la salvación. Se necesitaba también cumplir la ley. Pero el Espíritu Santo toma acción inmediatamente, haciendo que Pablo escribiera la epístola a los Gálatas, refutando y batallando todas estas enseñanzas. Y una de esas enseñanzas era sobre los pobres rudimentos que estamos enseñando hoy, porque son pobres rudimentos. Son ineficaces para la vida cristiana. Ninguna de todas esas prácticas de la ley y ninguna práctica moderna tienen poder o influencia para salvar al pecador o para mantener salvo al creyente.
Esto lo voy a volver a repetir porque esto es necesario repetirlo. Ninguna de todas esas prácticas de la ley, ningún rito, ningún simbolismo tiene el poder de salvar al pecador o de mantener salvo o de santificar al creyente en Jesucristo. Ninguna. La única influencia que ejercen, escuche, es la de esclavizar. El creyente está viviendo en la sustancia, quien es Cristo. Es por eso por lo que regresar a los símbolos y a los sacramentos no es progreso, sino ignorancia y atraso. Regresar a todo eso nos vuelve atrás al Antiguo Testamento. Los rudimentos son pobres y débiles, no tienen poder sobre el pecado, no espiritualizan a nadie. Ellos son miserables porque no poseen ni tienen las riquezas de Jesucristo. ¿Entienden todo esto, queridos hermanos? Esto es maravilloso. Miren, hermanos, cuando un creyente empieza a guardar los días, los meses, los tiempos, las estaciones, los años, etcétera, etcétera, tiende a provocar que los hombres se sientan religiosos y justificados, pues están haciendo religión, pero sin estar viviendo necesariamente una vida justa, una vida recta ante Dios. La persona que obra mucho, que practica mucha religión, se siente muy religioso, se siente muy puro por lo que él está haciendo. Miren, yo recuerdo que yo y mi esposa estábamos en una iglesia que para demostrar humildad y obediencia, los creyentes tenían que limpiar el baño, tenían que pasar por ahí, limpiar el baño, servir en la cocina o en el parqueo, en el parqueo por un tiempo. Y si usted hacía esto, pues el liderazgo decía: estos hermanos son humildes, han pasado la prueba, son verdaderos cristianos. Miren, hermanos, escuchen. Estos son leyes y obras de los hombres que nada tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Hermanos, nada de eso lo hace usted humilde y obediente. ¿Saben cuántos están en las cocinas, en los baños y en los parqueos que son altaneros, insensibles, arrogantes y pecadores empedernidos? Escuche, por favor, escuche esto. Si la ley de Dios, que es divina, santa y más poderosa que toda la ley del hombre, si la ley de Dios no pudo hacer de nadie un santo, ¿cuánto menos las leyes y las obras de los hombres? Estas cosas lo único que logran es despertar la autojustificación interna. Las obras religiosas despiertan la arrogancia en el corazón. Las obras no te hacen humilde, al contrario, te inflan. Es por eso por lo que la Biblia dice que nadie será justificado delante de Dios por las obras. Las obras del mundo son bellas, pero no salvan ni justifican a nadie. No tienen poder para moldear su persona, no tienen poder para transformarlo en una nueva criatura. Lo que realmente lo puede moldear y transformar es estar bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Y no en una cocina o en un baño o limpiando baños.
Eso no tiene poder alguno para transformar al hombre a la imagen de Jesucristo. Miren, las únicas obras buenas que tienen peso para Dios son aquellas que se hagan estando en Cristo Jesús. Y aún así, ellas no te llevan a Dios. Yo les voy a contar algo de mí mismo, de mi persona, algo que yo he aprendido a través de los años, que me ha enseñado el Espíritu de Dios. Yo he notado en mí mismo una vanagloria que afecta mi espiritualidad. Cada vez que yo logro aventajar en algo a mi prójimo, cada vez que logro conseguir o hacer algo que otros no han podido, he notado que una vanagloria peligrosa empieza a levantarse dentro de mí. Quizás algunos digan, hermano, eso es normal en todos los seres humanos. Siempre sale uno que dice, eso es normal porque están pensando carnalmente. Están pensando como el mundo. Miren, esto será normal en los seres humanos porque están caídos. Pero para el hombre de Dios que quiere alcanzar la madurez espiritual, no es normal. Y esto solo Dios puede lograr y corregir en la vida de los santos. Solo Dios puede cambiar esto. Tan peligroso y destructivo es este sentir que Dios permitió que un mensajero satánico abofeteara a Pablo de vez en cuando. Yo, Calixto Villa, un día le pedí a Dios que me mostrara inmediatamente el momento donde este sentir apareciera. Estaba sumido ahí en oración, diciéndole a Dios, muéstrame cuando esto resurge en mí para tomar acción y corregirlo. Y un día, estando en oración, le decía a Dios, Señor, gracias porque me muestras cuando me vanaglorio y corro a ti humillado pidiendo perdón. Pero de momento, Dios me muestra que no solamente es pecado sentirse arriba, sino también abajo. Dios me mostró que es pecado vanagloriarse cuando estás arriba, como en la humildad. Y corrí y le pedía perdón a Dios. Y le decía, perdóname, que no quiero sentir esto. No quiero sentir esto ni arriba ni abajo. Miren, hay un maestro de la palabra de Dios de Inglaterra que él dijo en uno de sus libros, debemos pedir perdón a Dios aún por nuestras buenas obras. La intención de Dios para nuestras vidas es lograr la imagen de Cristo en nosotros. Y hermanos, Dios utilizará todos los medios que sean necesarios, aun si fuera necesario un mensajero de Satanás. Esto está poderoso. Porque quizás si Dios está permitiendo un mensajero de Satanás sobre su vida que lo abofetee, usted se ponga a reprenderse, demonio. Pero no va a poder echarlo fuera. Porque ha sido permitido por Dios para que lo abofetee de vez en cuando. Ha sido permitido por Dios para
para Él llevar a cabo su obra en usted, para construirlo y desarrollarlo a la imagen de Jesucristo. Fíjense que hoy el mundo, hoy la iglesia moderna quiere usted hacerlo un mejor hombre, un mejor empresario, un mejor estudiante, un mejor ciudadano. Pero esa no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es hacerlo a la imagen de Jesucristo. Bendecido sea su nombre. Aunque todas esas cosas son buenas, que las poseamos y son buenas cualidades, pero la intención, la voluntad de Dios para su vida es construirlo y hacerlo a la imagen de Jesucristo. Miren, yo les voy a mostrar un versículo poderoso de la Biblia para enseñarle a ustedes que uno no debe exaltarse. Porque hay hermanos que utilizan este versículo y dicen, hermanos, la Biblia dice en Santiago que sí debemos exaltarnos. Bueno, yo lo voy a leer Santiago y vamos a analizar qué es lo que dice este versículo de Santiago. Vamos a buscar Santiago 1, versículo 9 y 10 y vamos a leerlo. Y vamos a ver de qué está hablando aquí Santiago. 1, 9 y 10. El hermano que es de humilde condición, regocíjese en su exaltación. 10. Mas el que es rico en su humillación, porque él pasará como las flores de la hierba. Aquí está hablando de condiciones económicas. Pobreza o riqueza. El hermano pobre y el hermano rico. Este versículo nos enseña que dejemos que el cristiano pobre materialmente se regocije en la esperanza del cielo, pero el rico en la humillación, porque ambos están aquí por un periodo corto de tiempo. El creyente pobre como el rico sin Cristo están perdidos. Gloríese y exáltese en la obra de Cristo en la cruz. Ahí donde usted debe de gloriarse. Gloríense en Dios por la bendición de creer y de entender el Evangelio de Jesucristo. Por eso usted llénese de orgullo y grite a los cuatro vientos. Pero gloriarse de usted es una vanagloria hueca que solo puede destruirlo. Miren, ¿saben ustedes por qué el diablo fue condenado y echado del cielo? ¿Saben por qué? Pablo nos enseña algo poderoso en la palabra. Él en Timoteo, después que él nos da los requisitos para que uno pueda ser un obispo, un pastor, un anciano, un líder, él dice que no debe ser un neófito, o sea, una persona nueva, sin experiencia. Vamos ahí, para que ustedes vean qué poderoso está esto que nos está enseñando el apóstol. Primera de Timoteo 3:6 dice así. Primera de Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Esto está poderoso. Esto está caliente, hermano. Miren, queridos hermanos, este versículo nos está enseñando que la razón por la cual no se debe elegir a un nuevo convertido para el oficio de obispo, de anciano, supervisor o líder es su falta de experiencia y de servicio cristiano. Es natural que los hombres se sientan importantes cuando se les confía tal autoridad. Miren, yo pasé por esta experiencia. Yo tengo un hermano cristiano
que juntos servíamos en la iglesia. Y teníamos una relación muy profunda y éramos muy unidos y compartíamos mucho en familia. Pero un día al pastor se le ocurre para traer celo a las otras personas, porque este pastor era un neófito en cuanto a todas estas cosas y actuaba y procedía mucho en sentimientos de la carne. Entonces a este pastor se le ocurre poner a este hombre como líder. E inmediatamente que él puso a este hombre como líder, este hombre ya a mí personalmente ni me hablaba. Me miraba y me saludaba y seguía caminando. Su relación conmigo se tronchó. Y bueno, yo decía, se le subió los humos a la cabeza. Bueno, este hermano fue el que conllevó a una rebelión en la iglesia y separó toda la iglesia, y la iglesia se llevó casi todos los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Por poner a una persona de líder que se le subió los humos. ¿Por qué? Por querer dar celos a otros líderes. Y había una cercanía tremenda, este líder tenía una cercanía tremenda con el pastor y una relación profunda, pues resultó el enemigo número uno del pastor de ese lugar. ¿Qué te quiero decir con esto, hermanos? Que este sentimiento debe ser eliminado antes de que podamos ser verdaderos líderes. Este sentimiento de exaltación, de vanagloria. Entonces Pablo usa el ejemplo de Lucifer para hacer énfasis en la absoluta necesidad de hacer morir el orgullo, exaltación y la estima propia. Esto que yo les estoy enseñando hoy, la iglesia falsa hace y enseña todo lo contrario, porque están siendo influenciados y se dejan influenciar por los demonios, y ellos enseñan todo lo contrario a lo que yo les estoy enseñando hoy. A Lucifer se le confió el puesto de supervisor original del planeta Tierra. Él dominó por un periodo indefinido antes de Adán y era perfecto en todos sus caminos hasta que se exaltó en orgullo al creer que podría invadir el cielo y destronar a Dios. Y Pablo explica que es probable que el nuevo cristiano, el neófito, caiga de la misma forma que cayó Lucifer, si antes no aprende la lección de la humildad y del valor de su verdadero yo sin la gracia de Cristo. Hermanos, no necesitamos a líderes de la iglesia de este tipo, altaneros, orgullosos, exaltados, déspotas y engreídos. No los necesitamos. Y desgraciadamente, la iglesia moderna está llena de estos falsos apóstoles y profetas. Pida a Dios discernimiento espiritual para que usted pueda identificar primero que nada, su propio espíritu. Hermano, analícese usted mismo, júzguese a usted mismo, examínese a usted mismo. Pida a Dios, el Espíritu Santo lo transforme diariamente a la imagen de Cristo. Sea celoso y ferviente en esto. Hermanos, Lucifer fue condenado por el orgullo. El orgullo lo condujo a rebelarse contra Dios. Y el libro de Job nos enseña que Satanás es el rey sobre todos los soberbios. Usted va ahí a Job 41:34 y enseña sobre esto. Y la palabra soberbia significa orgullo, altivez, arrogancias.
todo aquel que se conduce con este espíritu está siendo controlado por los demonios. Así como usted lo está escuchando. Por eso es que todas estas cosas que Pablo después nos dice en Gálatas 5:1, y vamos todos a Gálatas 5:1 porque esto está poderoso y esto tengo que enseñarlo. Dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Si usted se sale de los parámetros de la obra del Calvario, fácilmente será seducido por Satanás y los demonios. Donde único estamos seguros es en los parámetros del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es donde único Satanás no nos puede tocar. Porque estamos bañados en la sangre del Cordero. Eso es lo que hace vencer, ese testimonio nuestro hace vencer al enemigo. Bendecido sea su nombre. Miren, yo quisiera tener poder de convencimiento para que todos puedan entender lo que estoy enseñando. Esto que yo les estoy enseñando es el verdadero evangelio. Yo no les estoy enseñando el evangelio moderno ni el legalismo, sino el evangelio de Jesucristo. Y no confunda la palabra legalismo con santidad. El cristiano debe vivir en santidad de alma, cuerpo y espíritu. El cristiano debe hacer buenas obras, ellas son necesarias. Cristo las hizo y usted y yo debemos también hacerlas. El mundo nos necesita. Legalismo es pensar que usted es justificado ante Dios por ritos, obras suyas o por cumplir la ley de Moisés. Usted todo lo que necesita hacer es creer y creer en Cristo y su obra. Todo lo demás en su vida será influenciado y hecho por el Espíritu Santo. Es la gracia de Cristo la que obrará en usted. Usted se somete a Dios y vive en santidad porque ya usted es salvo. Usted no se somete a Dios para ser salvo. Usted se somete porque ya ha sido salvo y quiere agradar a Dios como un sacrificio vivo en su cuerpo, alma y espíritu. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Si usted va a lograr algo en el evangelio, lo será por la gracia de Dios en usted. Pablo lo enseñó y dijo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios ya ha tenido misericordia de todos nosotros, porque podemos creer en Jesucristo. Y solo esto es una de las bendiciones más poderosas que alguien pueda poseer. No todos en el mundo creen. No todos en el mundo poseen estas riquezas que poseemos aquellos que hemos creído en Jesucristo. No todos pueden. Miren, hermanos, la circuncisión fue solo un símbolo en la carne que dejaría de tener vigencia cuando la realidad fuera manifiesta. Y la realidad es Cristo el Señor. La evidencia de la verdadera fe es el amor que procede de esta fe. Un cristiano sin amor, su fe es dudosa.
No es posible ser un genuino cristiano, tener el Espíritu Santo, poseer la naturaleza de Dios y no tener amor. Eso es imposible. La fe verdadera produce amor, porque el amor de Dios es derramado en todos los creyentes por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que si el Espíritu Santo está presente en su vida, en usted habrá amor. Esta es la manera de predicar y de enseñar la Biblia. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Aquí yo no les estoy escondiendo nada. Miren, hay un supuesto evangelista en la televisión que se llama Pupo, algo así. El hombre es muy próspero y por $100 te vende un frasquito así pequeño de agua. Y él dice que al tomarlo las personas se sanan de sus enfermedades y prosperan financieramente. Y cientos de miles de hermanitos siguen a este evangelista. Hermanos, estos maestros son mercaderes, son mercenarios del evangelio. Trabajan por el billete. El único interés es el dinero. No tenga temor de ellos. Se han corrompido, son falsos y predican un evangelio falso. Así fue como el pastor Jim Jones envenenó y convenció y después envenenó a todos en su congregación. Tengan mucho cuidado de todos estos locos que andan por ahí. Si verdaderamente esa agua sanara y bendijera, hay que darla gratis. La sanidad y la liberación de Dios no se vende, se da gratis. Por gracia recibimos y por gracia damos. Fíjense lo que los pedazos de paños de la ropa del apóstol Pablo no se vendían, se daban gratis. Es igual que hoy día te dicen los modernos apóstoles y profetas: si no te bautizas en agua, no serás salvo. Si no perteneces a mi iglesia, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si no das tu dinero a mi ministerio, no prosperarás. Si no eres miembro de la Santa Iglesia Católica, estás en una secta. Si no eres testigo de Jehová, te perderás. Si no guardas el sábado, no hay salvación. Si no te vistes como los judíos o te dejas la barba larga, no estás honrando a Dios. Y muchas cosas semejantes a estas. Se oyen barbaridades. Mire, yo recuerdo en una ocasión que me invitaron a una iglesia mesiánica. Pero para entrar tenía que ponerme un kipá en la cabeza, un pedazo de tela aquí en la cabeza. De lo contrario, estaba deshonrando a Dios, decían ellos. Hermanos, todo eso es ineficaz, no tiene poder alguno, no hacen bien alguno. Al contrario, lo que hacen es que atan al creyente. Miren, hay pentecostales que dicen: si la mujer usa pantalones, se irá al infierno. Si usa joyas, está perdida. Si se afeita las piernas y sobacos, es un diablo y una Jezabel. Si no habla en lengua, se va para el infierno. Yo he oído esto. Hermanos, estos son yugos de la ley. Hermanos, yo soy pentecostal, pero no creo en estas barbaridades. Nada tiene que ver con la salvación. Nada. Miren, yo les voy a explicar más detalladamente para que ustedes entiendan y no me condenen antes de escucharme. Porque quizás muchos me digan: usted está a favor de todas esas vestimentas. Usted es el primero que está mal. Yo les voy a explicar.
para que ustedes entiendan. Y después ustedes júzguenme si quieren. Miren, todos estos ministros que ponen tropiezo a los nuevos convertidos por inmadurez en cuanto a ciertos asuntos, escuche, estos que ponen tropiezo son falsos apóstoles y profetas, porque reducen la salvación por fe a un mero pantalón y obra de la carne por parte del creyente. Y no me malentiendan, creo en la santificación del cuerpo, alma y espíritu. Pero todo eso es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Piense en usted desde el día de su conversión. ¿Cambió toda su vida de inmediato o fue un proceso? ¿Ya es usted perfecto? ¿Ya lo logró? Si ya usted lo logró y es perfecto en todo, felicidades, se ha convertido usted en el próximo Dios. Hermanos, la vida cristiana es un proceso y con paciencia y consagración ganaremos nuestras almas. Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en una vida, ese creyente será transformado desde sus raíces de gloria en gloria. Eso quiere decir de escalón en escalón, de etapa en etapa. Y la persona o las personas empezarán a vestir de acuerdo con el pudor, la modestia y la elegancia cristiana. Por supuesto que hay vestimentas que deshonran nuestro testimonio, pero créanme, cuando el Espíritu Santo trabaja en la persona, aprenderá a vestir adecuadamente por sí sola. Yo mismo he dejado de practicar cosas que para mí no son pecados. Sin embargo, para el Espíritu Santo han sido pecados. El Espíritu de Dios lo irá transformando día a día, un poco hoy, otro poco mañana. Hermanos, Cristo no renovó la creación en un día, le tomó 6 días. Y con el creyente le tomará mucho más. El mismo apóstol Pablo, quien pienso yo que fue uno de los apóstoles que más trabajó para Cristo, el mismo apóstol Pablo dijo, vamos a leerlo, que él no lo había logrado todavía. Vamos a leerlo, Filipenses. Este fue el apóstol Pablo. Filipenses 3, 12 al 14. Mire lo que dice, qué poderosa está esta palabra. Hermanos, vamos a empezar en el versículo 12. No que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. 14. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué cosas Pablo no había alcanzado? La resurrección de entre los muertos, la perfección, llegar hasta el final, consumar. Eso es lo que quiere decir perfecto, acabar. Esta perfección se refiere al estado terminado y glorificado. Esto no quiere decir que le faltaba experiencia espiritual, que fuera deficiente en la gracia, que todavía estuviera pecando y que no fuera santo. No significa nada de esto.
Pablo proseguía la meta, él seguía el premio que otros ya habían alcanzado. Pablo olvidaba lo que ya había corrido, él no perdía el tiempo en el pasado, se extendía hacia lo que estaba delante de él en la carrera. Estiró cada nervio y cada músculo y utilizó cada gramo de su fuerza para ganar. Estoy compitiendo por mi vida, decía Pablo. Prosigo la meta, es decir, busco con afán la línea en el estado sobre la que todos los corredores deben mantener sus ojos fijos para no ser descalificados del premio. Él corría y corría para lograrlo. Miren, queridos hermanos, Dios demanda más de uno que de otros, conforme al conocimiento de ese cristiano. Debemos tener mucho cuidado de no hacer mal uso de nuestra libertad cristiana, porque podemos dañar a muchas personas. Y Pablo enseñó sobre esto y lo dijo. Miren, vamos a 1 Corintios, capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 9. Miren. Mirad que vuestra libertad de ninguna manera venga a ser tropezadero a los que son débiles. Entonces más adelante dijo, en el 8:13, más adelante dice, en 1 Corintios 8:13 dice, por lo cual, vamos a leer de nuevo el 9. Y del 9 salto para el 13. Mas mirad que esta vuestra libertad cristiana, de ninguna manera venga a ser tropezadero a los que son débiles. Por lo cual, si la comida hace tropezar a mi hermano, jamás comeré carne para no ser tropiezo a mi hermano. Mire, esto está tan poderoso. Ven ustedes, esta es la verdadera actitud de los verdaderos cristianos maduros. Este es el verdadero amor que nace del corazón de un genuino cristiano. Muchas veces, por amor a nuestros hermanos cristianos, tendremos que abandonar gustos, costumbres, palabras y actitudes. Aquellos que verdaderamente aman a Dios, Dios les dará el conocimiento para que aprendan a conducirse en este mundo. Dios nos dará la sabiduría. Un día oí a un pastor decir, yo voy a vivir mi vida a mi manera. Cristo me hizo libre. Mi libertad nadie me la va a quitar. No me interesa lo que la gente piensa de mí. No me interesa lo que los otros cristianos digan de mí. Si no les gusta mi forma de vivir, decía este pastor, pues sufran con mis bendiciones. Envidiosos, sufran con mis bendiciones. Hermanos, estas son palabras de un pastor. A mí me daría vergüenza decir estas cosas, hermanos. A mí me da vergüenza decir que este hombre es mi pastor. Cristo no te llamó para vivir a tu manera, sino a la suya. ¿Qué dice la Biblia? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Pablo dijo, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Hermanos, yo estoy consciente que no podemos complacer a todos. Siempre habrá algo que desagrade a nuestro prójimo. Si usted es un hermano mayor en cuanto a conocimiento y fe, usted debe caminar siendo ejemplo en todo. La mayoría de los hermanos débiles en la fe tienen sus ojos en los más fuertes.
Podemos fácilmente herir sus conciencias. Se requiere sabiduría del Espíritu de Dios para vivir eficazmente. Pablo dice que muchas veces por nuestro conocimiento se pierden muchos hermanos, ya que herimos su débil conciencia. La Biblia lo dice ahí mismo, pero vamos a leer ahora el 11 y el 12. Dice, y por tu conocimiento se perderá el hermano débil por el cual Cristo murió. De manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Cuando hacemos esto, estamos pecando contra Cristo. Cuando herimos a nuestros hermanos por nuestra manera de vivir o de actuar, estamos pecando contra Cristo. Miren, yo recuerdo que un día mi esposa tenía que ir a 7-Eleven y entonces me dijo, vamos, acompáñame, quiero comprar algo en el 7-Eleven. Y entonces yo le dije, no, mira cómo estoy en pijamas, no quiero ir así, no vaya a ser que algún hermano, alguna hermana me vean y yo que soy un líder de la iglesia, dé un más testimonio de vestir correctamente en público. No voy a ir, dice, ya no importa, 5 minutos nada más, tú verás que nadie te va a ver, es ahí en la esquina. Y dije, ok. Bueno, ¿saben qué? Cuando entré en el 7-Eleven, lo primero que vi fue una hermana. ¿Y saben qué? Que para que no me viera vestido así, tuve que esconderme. ¿Ven? Yo no quería que ella me viera así y que se llevara una mala impresión de que un líder estaba en la calle en estas condiciones. Por eso es que debemos estar cautelosos en todas las cosas. Hermanos, por amor a Cristo y a nuestros hermanos, tendremos que abandonar en muchas ocasiones vestimentas, comidas, estilo de vida, palabras, acciones, actitudes. ¿Saben ustedes cuántas personas se han perdido e ido al mundo por líderes inmaduros? ¿Saben ustedes cuántos en el mundo no desean pisar una iglesia al ver cómo estos líderes modernos viven? ¿Saben ustedes cuánto daño han hecho estos líderes modernos a la obra del evangelio? ¿Ah? Los modernos líderes de la fe cristiana se han convertido en los nuevos asesinos de las iglesias. Dividen a las iglesias, viven como magnates a costillas de los santos. No les duele dañar las conciencias de los hermanos cristianos. Estos líderes son los nuevos mutiladores del cristianismo moderno. El único interés de ellos es vivir bien a costilla de los demás. No les interesa, no les importa cuánto daño hagan en el camino con tal de salirse con las suyas. Esta gente no ama a nadie, no sienten ni padecen por nadie. Créeme, yo he estado allí. Miren, hermanos, cuando no hay amor, usted se convertirá en una persona insensible. Miren, tengo un hermano cristiano que el partidismo político lo ha convertido en un hombre insensible. Menosprecia y habla mal de todos los demócratas. Dice con desprecio, estos son unos comunistas y socialistas, y los desprecia como si fueran sus enemigos. Escuchen esto, queridos hermanos. No se dejen enredar por los demonios. Usted como cristiano debe amar a todos. ¿Saben ustedes cuántos comunistas son cristianos? ¿Saben ustedes cuántos republicanos y demócratas son cristianos?
El cristiano debe amar a todos. Usted debe desear el bien para todos, aunque pertenezcan a otras religiones. Usted debe amar a todos, aunque sean los chinos comunistas. Hermano, si usted no piensa así, si usted no vive así, usted está en una religión que nada tiene que ver con el cristianismo. Sea diferente, sea como Cristo, que vino y murió por sus enemigos. Este es el evangelio. Esta es la religión pura y sin mácula, dice Santiago. Vamos a Santiago 1:27. Mira lo que dice Santiago. Aquí yo estoy predicando la Biblia. Aquí yo estoy enseñándole como dice la Biblia. No les estoy enseñando el evangelio moderno ese de allá afuera, que no es el evangelio de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, esto está poderoso. Esto está poderoso. ¿Cuáles son los aspectos de la religión pura y sin mácula? Religión pura quiere decir espiritualidad pura. ¿Cuáles son los aspectos de una espiritualidad pura? 1. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La fe correcta siempre producirá obras correctas hacia todos, así sean chinos, árabes, judíos, musulmanes, así sea negros, amarillos, verdes. Esa es la religión pura. 2, guardarse sin mancha del mundo. El creyente debe separarse del pecado y tener simpatía con los que sufren. Esto revela la presencia de la fe divina en el corazón del hombre. Un discípulo es como el Señor, porque estas dos morales, estas dos actividades brillaban y abundaban en nuestro Señor Jesucristo. La verdadera religión consiste en la benevolencia universal y en la pureza de vida y de corazón hacia todos. No sea partidista. Participe en la política, pero no sea partidista, no se fanatice odiando a la otra parte. Entonces, cuando usted se convierte en un fanático por un partido político sin amor, sin sensibilidad, usted estará haciendo el trabajo de los demonios. ¡Ay, bendito Dios! Hermanos, no se dejen enredar por los demonios. Usted puede asociarse con partidos políticos, pero que eso no lo convierta en un demonio. Ame a todos, sin importar en lo que creen. Ame a todos, sin importar en lo que practican. De lo contrario, usted tendrá una espiritualidad impura. Usted no será genuino. Miren, el mundo vive olvidándose unos a otros, peleándose unos a otros, matándose unos a otros por creencias religiosas y por partidos políticos. No sea como el mundo. La palabra de Dios dice, no sea como el mundo. El cristiano debe vivir en santidad, apartado del sistema del mundo, guardarse sin mancha y convivir en paz con todos los hombres
dice la Biblia. La Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo he conocido cristianos que no se relacionan con nadie que pertenezca a otra creencia religiosa o política. Ellos están cerrados en un cajón y de allí no salen. Hermanos, eso es precisamente lo que desea el diablo. Encerrarlo para que usted no pueda convertir la bendición de Cristo sobre su vida. Miren, ahora que les estoy enseñando sobre esto, yo recuerdo en una ocasión que un hermano cristiano fue a visitar a unas monjas en un monasterio. Y estando ahí, las monjas le decían que llevaban ahí muchos años y sirviendo a Cristo y que de ahí no salían para ningún lado, que vivían una vida de pureza. Ella no conocía nada alrededor en el pueblo, vivían encerradas ahí. Y este hombre le dijo, ustedes han sido atadas por el diablo. El diablo las ha metido ahí, las ha encarcelado ahí, de ahí no salen y no comparten nada de Jesucristo con aquellos que necesitan. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere hacer. Nos quiere encarcelar, nos quiere aprisionar, nos quiere apartar de toda esa necesidad que hay allá afuera. No, hermanos. Yo creo como dice la Escritura del Nuevo Testamento. Y estos son ejemplos que yo les estoy dando para que ustedes no se dejen encarcelar con ritos, con costumbres, con leyes, con sistemas. Ellas pensaban que eran más puras y más bendecidas y más santitas porque se encerraban en ese monasterio. Y es lo mismo que hoy día. Yo creo que dejarse crecer el cabello como a las mujeres, en los hombres, está en contra de la naturaleza del hombre. Pero esto no hace que una persona pierda la salvación. Esto solamente nos enseña que la persona todavía es inmadura. Yo me recorto mi cabello para lucir masculino, por eso no me lo dejo largo. Pero si me lo dejo largo, esto no quiere decir que yo voy a perder la salvación. Esto quiere decir que soy un inmaduro y que me estoy llenando de cosas raras en mi interior. Pero él no se irá al infierno por tener el cabello largo. Hay líderes que se van a los extremos en cuanto a estos asuntos y envían al infierno a todos. Con los cristianos inmaduros, Dios el Padre tratará con ellos. Él sabe cómo enseñarlos. Y muchas veces utilizará el castigo. Y sobre este asunto, la Biblia nos enseña en Proverbios y en el libro de Hebreos sobre este asunto, sobre estos hermanos inmaduros. Este va a ser el próximo tema. Yo voy a hablar sobre los hermanos inmaduros, qué sucede con ellos. Por eso es necesario que usted crezca, que usted sea maduro. Usted crezca a la imagen de Jesucristo. Y si usted quiere conocer cómo es Jesucristo, lea los evangelios, lea el Nuevo Testamento, lea los salmos, lea toda la Biblia que habla de Jesucristo de punta a cabo. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo los dejo hoy con este tema. Espero que hayan sido bendecidos. Y recuerde que solo en Jesucristo estamos seguros. Amén.